Hola, ¿qué tal amigos? Soy Luis Manzano, el coordinador, y en esta ocasión me quiero pronunciar básicamente con el gremio de los evangélicos, a quien les mando un gran saludo, ya que yo le doy gracias a Dios que muchos de ellos, tengo amigos muy íntimos, evangélicos, que me ayudaron a aceptar a Cristo y a los que les tengo un enorme aprecio. También a la comunidad católica les tengo un gran aprecio y en fin a todas las religiones. Eso no quiere decir que yo sea uno de ellos, simplemente me encanta. Confío el día en que todas las religiones puedan dejar de debatir y pelear entre ellas y poder dialogar como lo que somos todos, hermanos en Cristo. Pero me duele también ver, así como me dolía en mi secta que estuve, o en mi organización, como le llaman ellos, testigos, TJs, cómo te ven la cara, cómo te explotan, cómo te engañan. También dentro del gremio evangélico no hay pues excepción, y para ello voy a recurrir a un tema muy común que he estado viendo en las redes y es el diezmo. ¿Qué texto usan ellos? Vamos a entrar rápido en detalle. Malaquías 3:10. Y hoy te doy mi opinión basándome solamente en la Biblia y de la forma más sencilla te voy a hacer entender que no sigas dándole dinero a tu pastor. Malaquías 3:10. Mire cómo ellos utilizan este texto. Traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Cuando tu pastor te lee ese texto, seguramente sentís que se te estremecen las entrañas, porque sos una persona buena y espiritual, porque tenés temor de Cristo. Pero ellos, los religiosos y los líderes, utilizan ese temor para controlarte, utilizan ese temor para estafarte, y utilizan este texto para hacerte saber que estás obligado a diezmar. ¿Pero es eso cierto? Ok, ahora vamos a explicar a continuación de forma muy sencilla por qué no es así. ¿A quién aplicaba? ¿En qué marco se dio o se citaron estas palabras? Recordemos que se le dijo, esto de Malaquías 3:10, se le dijo a la nación de Israel. ¿Qué estaban haciendo los israelitas? Ok, no estaban cumpliendo con el diezmo, pero ¿para quiénes? ¿Para quiénes era el diezmo? Recordemos que allá en el libro de Josué, y ahí se menciona que la nación de Israel estaba conformada por 12 tribus, pero de esas 12 tribus hubo una que se excluyó y se cambió por otra, por la tribu de José, pero se excluyó esta. ¿De cuál estamos hablando? La tribu de Leví. Esta tribu estaba conformada por 3 familias principales que exactamente se encargaban de ayudar en lo que tenía que ver con los oficios o los trabajos dentro del tabernáculo y más tarde del templo. Esta familia, que eran los levitas, perdón, esta tribu de los levitas, eran los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Oiga bien, esas 3 familias. Y recuerde bien, los gersonitas, coatitas y los meraritas. Básicamente, ¿cuál era el trabajo de ellos? Oficiar en el templo, trabajar. Mientras uno cometía un pecado, ellos tenían que venir, los de la clase sacerdotal, de la tribu de Leví, y vivir sacrificando para perdón de pecados de todo el pueblo. Y uno se pregunta, ¿cada cuánto peca uno? Todo el día. Entonces, básicamente, ellos se encontraban trabajando arduamente todo el día, interviniendo entre Dios y el pueblo para redimir sus pecados. Obviamente, esta gente no tenía trabajo. Esta gente estaba sumergida en su actividad, sirviéndole al pueblo y por ende sirviendo a Dios. Entonces, según el libro de Números 18:20 y Deuteronomio 10:19, ahí se le dijo a esta tribu de Leví, mientras que a los demás tribus se les daba tierra, a ellos se les dijo, Dios mismo dijo que él mismo sería la herencia de los levitas. Y se le dieron algunas tierras de refugio a esas ciudades levíticas. Pero la otra pregunta es, ¿cómo iban a hacer para sobrevivir ellos y sus hijos y sus nietos, sus familias? Para eso era el diezmo. Oiga bien, el diezmo era para esta clase sacerdotal de la tribu de Leví, que tenía que trabajar para estar interviniendo entre Dios, oiga bien, y los hombres, mediante hacer sacrificios. Ok, me explico. Entonces, esta gente, cuando usted venía y le llevaba un toro, ellos tenían que agarrar ese toro, se lo sacrificaban una parte a Yahvé y otra parte les quedaba a ellos porque ellos no tenían herencia, ellos no tenían tierra para cultivar. Pero ahora hay un detalle. Cuando Cristo viene, ¿qué pasa con esa clase sacerdotal?
¿Necesitamos ahora a esa clase para que intervenga por el pecado suyo y por el mío? Mire lo que dice ahora Hebreos 7. Vamos a irnos a la carta a los Hebreos. Vamos a buscar aquí a la carta a los Hebreos. Y vamos a leer el verso 7. Hebreos capítulo 7. Y si ya lo tiene, dice ahí, escuche con atención. El pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. ¿Ya entendió? Levítico, los levitas. Yo te pregunto, ¿tu pastor y tu pastora, que tanto hablan del diezmo, realmente ellos vienen genealógicamente de la familia sacerdotal, de la tribu de Leví, y vienen de una de esas tres familias principales, los coatitas, los meraritas y los gersonitas? No. Si no vienen de ahí, entonces son unos sádicos, son unos bandidos, son unos estafadores, son todo, menos sacerdotes. Ok. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfecto a los hombres, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón. Mire, se terminó los de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Ya sabemos por dónde vamos. En el verso 12, porque al cambiar el sacerdocio también se tiene que cambiar la ley. Hubo un cambio de sacerdocio. Es decir, cuando Cristo vino a la manera de Melquisedec, entonces aquí Cristo vino a terminar con todos esos sacrificios. Ahora cuando nosotros cometemos un pecado, dice la Biblia, tenemos un ayudante para con el Padre, y Él es fiel. ¿Quién es? Cristo. ¿Tenemos que darle diezmo a Cristo? ¿Necesita dinero? Juan 4:24, Jesús dijo que Dios es un espíritu, y puesto que Cristo es Dios, entonces Cristo es un espíritu. Los espíritus no necesitan plata y oro. ¿Cuál era el lema de Jesús? Dejen de acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho consumen y donde entran ladrones y hurtan. Más bien acumulen tesoros en el cielo. En una ocasión estaba Cristo Jesús visitando a Marta y a María, hermanas de Lázaro, y una de ellas empezó a afanarse, mire, a hacer comida y le dijo: Marta, Marta, ¿es mucho lo que se necesita o solamente una cosa? En otras palabras, Cristo le dijo que dejara de trabajar físicamente, materialmente, que se concentrara en escuchar su palabra, el mensaje que Él estaba dando. Entonces, ¿qué nos indica eso? A Jesús no le interesa la plata, el oro, porque ya la Biblia dice: Dios, mí es la plata, mí es el oro. Todo eso va a perecer. Recuerde, ellos son espíritus. Entonces, el diezmo era para los sacerdotes que no trabajaban y tenían que estar intercediendo por usted y por mí. Al terminar la ley, al venir Cristo, termina esa ley, termina la clase sacerdotal y por lo tanto termina el diezmo. Si has estado dando diezmo basándose en Malaquías 3:10, te están viendo la cara, amigo mío. Porque ese diezmo solamente era para los levitas. Te vuelvo a preguntar, ¿es tu pastor o tu pastora descendiente de la casa de Aarón o de los levitas o de estas tres familias, meraritas, gersonitas y coatitas? No. Entonces son unos estafadores. Te están viendo la cara, amigo mío. Así es que, pues, tal vez dirás, pero es que es necesario para dar para el templo. Sí, exacto, estoy de acuerdo. El problema es que los hombres le han implantado la ideología de que tenemos que adorar a Dios en un templo, cosa que eso va en contra de lo que dicen el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2 de Hechos, léelo todo. Lee el capítulo 2, 3 y 4 por ahí, pero principalmente el 2, y vas a notar que todos los cristianos que se bautizaban en esa época, ¿dónde adoraban ellos? No lo hacían en templo, no lo hacían en iglesias, no lo hacían en templo de lujos. Obviamente que un templo de lujos con aire acondicionado, con sillas reclinables, va a requerir plata, y es ahí donde utilizan los pastores y todos los líderes de las religiones el pretexto de que hay que diezmar porque eso es para Dios, porque es su templo. Hechos capítulo 17 dice que Dios no mora en templo hecho por hombres, en ninguno. Te están viendo la cara. Tu forma de adoración aceptable, dice Cristo, entra a tu cuarto. Allí, entra a tu cuarto y tu Padre te lo pagará en secreto. Entonces, pero igual, si estás asistiendo a un lugar de esto, calcula de cuánto podrían ser los gastos de este edificio, agua, luz, etcétera. No para la camioneta, no para las llantas de la camioneta de tu pastor y tu pastora, porque entonces ahí sí te está viendo la cara de tonto. Y no quiero, amigo mío, esta comunidad es hermosa, los evangélicos tienen un corazón muy hermoso, muy dadivoso, muy crédulo, y es por eso que los pastores muchas veces se aprovechan de esa credulidad y de esa fe para estafarte y verte la cara.